Bienvenido, bienvenida a este vídeo cuyo título es Ejemplo de diseño top-down, donde utilizaremos la estrategia top-down para resolver un programa. Ahora que ya tenemos una idea de cómo aplicar el diseño descendente o top-down, es el momento de aplicarlo a la creación de un programa en Java. Vamos a analizar un problema ya conocido: calcular la nota media de los alumnos de una clase. Antes de comenzar a escribir código, vamos a pensar qué tipos de datos tenemos que gestionar y cómo se almacenarán. Las notas de los alumnos son valores numéricos con decimales, 4,5, 6,8, de forma que tendremos que manipular una colección de tipos primitivos float. Ahora tenemos que saber si los datos que nos van a facilitar son las notas finales de cada alumno y de ahí tenemos que sacar la media de la clase, es decir, la colección será un array de una dimensión, o bien nos van a facilitar las notas de cada alumno en cada asignatura y entonces la colección será un array 2D. Supondremos que nos facilitan las notas finales de cada alumno. Por tanto, los datos se almacenarán en un array de una dimensión de valores float. Bien, ¿cómo el programa va a disponer de estos datos de las notas finales de los alumnos? ¿Van a ser introducidos por consola? ¿Van a ser leídos desde un fichero? ¿Están en una base de datos? Supondremos que van a ser introducidos por consola y que además se van a introducir todas las notas en una sola línea separando con coma cada valor. Una vez realizado el cálculo de la nota media, ¿qué tenemos que hacer con este valor? ¿Guardarlo en un fichero? ¿En una base de datos? ¿Mostrarlo por consola? Supondremos que tenemos que mostrarlo por consola. Bien, una vez que hemos reflexionado y despejado nuestras dudas, vamos a realizar el diseño top-down descomponiendo el problema de calcular la nota media de los alumnos de una clase. Para este programa se puede considerar la descomposición en tres partes. 1. Leer notas de alumnos. 2. Calcular nota media. Y 3. Mostrar nota media. En este primer nivel de descomposición hay que plantearse si los subproblemas necesitan descomponerse de nuevo. En este ejemplo, se supone que dominamos el conjunto de instrucciones que son necesarias para realizar estas tareas: leer una lista de números por consola y almacenarlos en un array, calcular la nota media recorriendo el array y mostrar el resultado por consola. Por tanto, consideramos que todos los subproblemas planteados no son excesivamente complejos y que el proceso de descomposición acaba en este nivel. Una vez descompuesto el problema, es el momento de diseñar el flowchart o diagrama de flujo, o bien escribir directamente las líneas de código que resuelvan el programa. Como los subproblemas son sencillos, no es necesario que desarrollemos el flowchart, también para no extendernos demasiado, sino que pasaremos a escribir código. Para eso, habrá que decidir qué instrucciones son necesarias en cada uno de los subproblemas. Podríamos resolver todo el código dentro del método main, pero hasta en un programa sencillo como este nos ocuparía bastantes líneas, haciendo que el código sea más difícil de modificar y evitando que podamos reutilizar código, por ejemplo, porque nos piden una ampliación que sea calcular la nota más alta de la clase y mostrarla. Cada subproblema se resolverá en una función o método diferente. Así, por ejemplo, como ves en pantalla, el subproblema leer notas alumnos se resolverá en el método readScores, que contendrá el conjunto de instrucciones que permitan leer una secuencia de números decimales por consola y almacenarlos en un array. El subproblema calcular nota media se resolverá en el método calculateAverage, que contendrá el conjunto de instrucciones que leerán el array de notas y realizarán el cálculo de la nota media.
El subproblema mostrar nota media se resolverá en el método showAverage, que se encargará de mostrar por consola la nota media calculada. Comprueba que los métodos readScores y calculateAverage usarán el array de scores, el primero para rellenarlo de valores y el segundo para leer los valores y realizar el cálculo. Y que los métodos calculateAverage y showAverage usarán la variable AverageScore, el primero para almacenar en ella el valor del cálculo y el segundo para mostrar su valor por consola. De esto concluimos que estas variables pueden ser variables globales de la clase. Partimos del código que ves en pantalla, visto en vídeos anteriores. Y declaramos las variables globales. Bien, hemos aplicado el lema divide y vencerás, dividiendo el problema complejo, calcular la nota media de la clase, en 3 subproblemas sencillos. Pasamos a solucionar ahora cada subproblema. Antes de escribir el bloque de código de cada método, analizamos si son necesarios datos de entrada, parámetros y si devolverá algún valor. Comenzamos con readScores. Este método leerá los datos introducidos desde teclado y los almacenará en la variable global scores. Por tanto, no necesita parámetros de entrada y no retornará ningún valor. Así que su declaración comienza con la palabra clave public seguida de void, nombre del método readScores y paréntesis vacíos. En pantalla puedes ver un posible código solución del método readScores. Solicitamos al usuario el número de alumnos que hay en la clase e inicializamos la variable global scores y luego solicitamos que introduzca las calificaciones de los alumnos y las almacenamos en el array scores. El método calculateAverage leerá los valores de la variable global scores, realizará el cálculo y lo almacenará en la variable global AverageScore. Por tanto, no necesita de parámetros de entrada y tampoco retornará ningún valor. Así que su declaración comienza con la palabra clave public seguida de void, nombre del método calculateAverage y paréntesis vacíos. En pantalla puedes ver un posible código solución. Iteramos el array scores con un bucle for para calcular la nota media de la clase, que es la suma de notas de todos los alumnos dividido entre el número total de alumnos. El cálculo lo almacenamos en la variable global AverageScore. El método showAverage leerá el valor de la variable global AverageScore y lo mostrará por consola. Por tanto, tampoco necesita parámetros de entrada ni retornará ningún valor. Así que su declaración comienza con la palabra clave public seguida de void, nombre del método showAverage y paréntesis vacíos. En pantalla puedes ver un posible código solución del método. Mostramos con systemoutprintln el valor de la variable global AverageScore. Para terminar, en el método inicio de la clase main incluimos las llamadas a cada uno de estos métodos en el orden establecido: readScores, calculateAverage y showAverage. Pero como siempre sucede, esta solución no es la única para resolver el problema. Por ejemplo, en lugar de haber planteado variables globales, podríamos haber decidido que los métodos tuvieran datos de entrada y salida, tal y como ves en pantalla. Así, el método readScores devolvería un array de floats con las notas de los alumnos introducidas por teclado.
Y entonces el método CalculateAverage tendría un parámetro de entrada de tipo array de floats para leer sus valores y retornar un valor float con la nota media. Y finalmente el método showAverage dispondría de un parámetro de entrada de tipo float que sería el que mostraría por consola. Con esto acabamos el ejemplo sobre diseño top-down